Hola, yo soy Lut Kiwi, hago videos sobre hardware y tecnología y ahora les voy a explicar mi experiencia con la carcasa OtterBox Symmetry después de un año de uso. Aquí tenemos la caja del producto, podemos ver que algunas de sus características incluyen protección contra caídas, diseño de una sola pieza y facilidad para remover el teléfono. En general, la carcasa se siente sólida y de muy buena calidad. Por atrás tiene una placa de plástico rígido que protege la parte trasera y por adelante y los lados tiene un material como de goma suave que permite introducir el teléfono fácilmente. Ofrece muy buena protección contra daño físico y caídas, esto no lo debe dudar nadie, es una carcasa bastante rígida y bueno, eso es algo que me agrada. Sobre el diseño de una sola pieza es donde se centra mi crítica, ya que al comprarlo, sí, es una sola pieza, eso es cierto, pero realmente es una parte trasera de plástico rígido que está unida a unas partes de goma que cubren los lados. Esto en sí no es un problema, pero después de casi un año me di cuenta que se empezaron a separar, como podemos ver aquí. La primera parte que se rompió fue la zona de los botones de volumen, los cuales se separaron completamente en una sola pieza del resto de la funda, y por ahí de un mes después se empezó a levantar la parte de goma de la parte rígida en esta misma zona. Antes de seguir les comento que esta es la segunda carcasa de este mismo modelo que he usado. La primera fue otra que se rompió exactamente de la misma manera, y no solo eso, sino que mi hermano tiene un teléfono al que también le compró una OtterBox Symmetry y se rompió exactamente por los mismos lugares. La compañía tiene una garantía bastante buena en la que te mandan otro producto cobrando únicamente el costo de envío, así que pedí una de reemplazo. Viviendo en México esto me costó por ahí de unos $6, así que realmente me parece aceptable por si quieres continuar utilizando productos de la marca. Pero este video no es para hacerle publicidad a OtterBox, es para contar mi realidad, así que después de prácticamente un año y medio de estar encerrado en mi casa, la carcasa de reemplazo rompió por el mismo lugar que las otras y me parece que esto es poco aceptable. Siento que no están utilizando materiales diseñados para durar. La parte de atrás es muy resistente, pero las piezas que van a los lados siento que son bastante malas, honestamente. Como comparación graciosa les voy a mostrar este Motorola G8 que compré antes de recibir la carcasa de reemplazo para el iPhone 7. Este es mi segundo teléfono, pueden ver que todavía lo tengo en la misma funda de plástico TPU con la que vino originalmente en su caja. No está rota, no está maltratada, aparte del color que ya se volvió un poco amarillo. Este tipo de fundas cuestan unos pocos dólares, pero todas las que he tenido me han durado sin problemas por ahí de unos 2 o 3 años. Pero bueno, en conclusión, siento que OtterBox es uno de los fabricantes de fundas que mejor reputación tiene, y con productos del segmento superior. Creo que el material que usan en algunos de sus modelos podría mejorarse, esa es mi opinión por lo menos. ¿Ustedes qué marca de fundas usan? Recuerden dejar sus comentarios o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.